Entonces, para el problema que tenemos, vamos a centrarnos en la primera parte, que es la corriente de campo máximo. Recordemos que la corriente de campo máxima es aquella que se obtiene cuando la máquina trabaja a factor de potencia nominal con tensión nominal y entregando potencia nominal en la máquina. Entonces, la corriente de campo máxima, lo primero que tenemos que hacer es calcular la posición del vector D a través del diagrama Fasor, BE más JXQ por IE. Eso nos daría un resultado de 1.3966 más J045, lo cual nos da la posición del ángulo delta, que es el ángulo entre la tensión BE y el eje de cuadratura, que está sobre el vector definido D. Con ese cálculo vamos a calcular la tensión o la fuerza electromotriz detrás de la reactancia, utilizando la reactancia de dispersión que nos da el problema. Es decir, SUE es igual a BE más JX sigma, siendo sigma la inductancia de dispersión, por IE. Eso nos da 1.13229 más J015. Con esa fuerza electromotriz y conociendo la posición del eje cuadratura, vamos a proceder a proyectar de tal manera de poder descomponer esa tensión o fuerza electromotriz detrás de la reactancia de dispersión en dos componentes, una de cuadratura y una de eje directo, para poder aplicar el coeficiente de saturación. Entonces vemos el diagrama fasorial realizado hasta el momento. Tenemos la tensión, la corriente. A partir de estos dos datos se calcula el vector D y el vector o la fuerza electromotriz SUE. Entonces, como dijimos, basta proyectar este vector sobre los dos ejes coordenados, el eje Q, que es solidario al eje D, y el eje de eje directo, que va a estar en cuadratura al eje Q, 90 grados en retraso. Entonces vamos a proyectar para determinar cuánto es la componente EQ y entrar a la característica EF lineal y no lineal para sacar los dos valores de corriente y poder calcular de esta manera el coeficiente de saturación que nos permitirá corregir la reactancia de eje directo. Entonces, para poder calcular la proyección de EQ, basta tomar el módulo de la fuerza electromotriz y proyectarlo en la diferencia de ángulos, obteniendo un valor de 1.1237. Entonces, si lo vemos en el diagrama vectorial, donde ya hemos dibujado los ejes coordenados Q y D, estamos haciendo la proyección del vector SUE sobre la dirección del eje cuadratura de tal forma de obtener SQ. Con SQ podemos entrar en las características tanto lineal como no lineal para determinar las corrientes saturadas y lineales y obtener de esa forma el coeficiente de saturación. Entonces, con EQ se determinan las características lineal y no lineal, las corrientes de campo saturado y no saturado. Y de esa manera determinamos el coeficiente de saturación. Entonces, tenemos ambas características en esta figura, la característica no lineal dada por el enunciado y la característica lineal que calculamos a partir de la derivada de la característica no lineal evaluada en 0, lo cual nos da la pendiente de la recta lineal.
Con el valor de EQ bastaría intersectar ese valor dentro de las dos características a fin de poder obtener los dos valores de corriente. Entonces se calcula IF que satisface la misma EQ en ambas características. En el caso de la característica lineal, IF lineal es simplemente EQ entre 1.5, lo cual da 0.74916. Mientras que para la corriente saturada es necesario resolver la ecuación no lineal igualada al valor de ese Q para IF. Esto lo podemos hacer de manera algebraica o podemos utilizar nuevamente la página web o la aplicación online de Python que permite trabajar simbólicamente, en donde podemos colocar la ecuación a resolver igualada a 0 y la variable a resolver. Aplicamos el solver y eso automáticamente nos daría el valor de corriente IF que satisface la ecuación a solucionar. Es decir, IF saturado es de 1.82925. Con los valores de corriente saturada y corriente lineal podemos calcular el grado de saturación de la máquina. Es decir, calculando el grado de saturación como el cociente entre la corriente saturada y la corriente lineal, podemos obtener que el coeficiente de saturación es 1.5790. Con el coeficiente de saturación podemos corregir la reactancia de eje directo a través de la expresión que hemos visto a lo largo de este módulo. XD saturada es igual a 1 sobre S de XD más S menos 1 sobre S de la X de dispersión, lo cual origina un valor para el grado de saturación de 1.5790 de 0.7665. Teniendo el valor de XD de saturación, podemos proceder a calcular el resto del diagrama Fasor. Procedemos a proyectar la componente de corriente del estator en el sentido del eje directo, a fin de poder determinar su componente ID para calcular el EF restante mediante la ecuación del diagrama fasorial. Entonces, procedemos a calcular EF mediante la ecuación D más J, XD saturada menos XQ por ID. A partir de ese cálculo de EF, podemos calcular el IF máximo directamente a partir del grado de saturación y del valor de EF como simplemente 2.4620. Es decir, la corriente de campo máxima que corresponde al EF máximo, en este caso, es 2.4620 en por unidad de la corriente de campo nominal. Entonces, de esta forma podemos resolver la primera parte del ejercicio. Los invito al próximo video donde continuaremos con la segunda parte de este ejercicio de máquina síncrona.